Buenas tardes, queridos hermanos. Les mandamos un cordial saludo desde aquí, desde la ciudad de Oceanside, California, aquí con el hermano Amado Miguel. Aquí vamos a estar transmitiendo de hoy la continuación del tema de la semana pasada, hermanos. Bienvenidos sean todos a los hermanos en la fe y los que son nuevos en esta nueva fe de la verdad presente, hermanos. Sean bienvenidos y siéntanse como en sus hogares, siéntanse bien, hermanos, y un saludo para los hermanos de Guatemala, de Honduras, de México, de diferentes partes del mundo hasta donde llegue estas transmisiones. Les mandamos un cordial saludo a todos, hermanos. Después de estos pequeños saludos, vamos a ponernos de rodillas para pedir la bendición y la dirección del Espíritu Santo para que nos dé sabiduría para poner la palabra, exponer la palabra de nuestro Dios y así continuar con el tema, como ya lo había comentado, el tema de la semana pasada que se tituló el séptimo día, ¿cuándo fue instituido? Y la pregunta que vamos a resolver por medio del pionero José Beit es si ese día ya fue abolido y si fue abolido, ¿dónde están las pruebas? Como lo están viendo ahí en la pantalla, se llama el séptimo día, sábado, señal perpetua desde el principio hasta la entrada a las puertas de la ciudad santa. Ese, estos temas son sacados del libro del pionero José Bates. Cuando yo lo empecé a leer me impactó mucho y dije, ¿por qué no darlo a conocer a los hermanos? Y es por eso que Dios nos puso en el corazón que lo transmitamos a ustedes, hermanos. Con esta pequeña introducción los voy a invitar a que nos postremos de rodillas, los que están en sus hogares y los que van manejando, ahí atento en el volante y nada más en su pensamiento, acompáñenos con la oración. Y los que por alguna discapacidad no puedan arrodillarse, ahí donde estén, inclinen sus rostros, hermanos. Así que los invito a los que podamos postrarnos de rodillas, postrémonos de rodillas para pedir la dirección del Espíritu Santo. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Señor, te damos gracias porque nos permites una vez más exponer tu palabra, Señor. Esa palabra para exponer si ya fue abolido tu día santo o si sigue en vigencia, Señor. Lo vamos a exponer conforme a como tú le pusiste en el corazón al pionero José Bey que lo escribiera, Señor. Porque como somos adventistas, historicistas, Señor, tenemos que saber nuestra historia, que saber cómo es que tus pioneros defendían tu santo sábado, Señor. Y así como ellos tuvieron ese valor para exponerlo, para defenderlo, Señor, así de la misma manera te pedimos que nos des ese valor, esa fuerza, Señor, para que también nosotros podamos exponer tu palabra, Señor. Como dice tu mensajera, la hermana Elena G. de Guay, que no debemos de temer al futuro si estamos bien aferrados en el pasado, Señor. Si nuestros pies están bien anclados en el pasado, no va a haber nada en el futuro que nos mueva, Señor. Señor, te pedimos que pongas ese carbón encendido en mis labios para que no sean mis palabras las que salgan de la boca de este servidor, Señor, sino que sean tus palabras, Padre eterno. Te pedimos, pues, Señor, que des una bendición especial a los que están viendo esta transmisión y a los que lo van a ver posteriormente, Señor. Sé con ellos, ábreles el corazón, ábreles el entendimiento, para que ellos sepan cuál es tu verdadero día, cuál es el día que tú santificaste, el día que tú guardaste, el día que tú reposaste, Señor, después de tu creación, Señor. Te pedimos, pues, Padre, que nos bendigas y que tu presencia esté aquí, que tus santos ángeles nos acompañen, Señor, porque como dice tu palabra en Mateo, que donde hay dos o tres reunidos en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Y por fe creemos que tú estás aquí en medio de nosotros, Padre eterno. Nos levantaremos de las rodillas, Señor, dándote toda la honra y toda la gracia para quien es nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Bueno, hermanos, como ya les había comentado, nuestro tema fue tomado de aquí, de este pequeño libro que se llama El Séptimo Día, Sábado, señal perpetua desde el principio hasta la entrada a las puertas de la ciudad santa. Y ahí también lo tienen en inglés para los que lo quieran ir a corroborar. Está en los escritos de la hermana Elena G. de White. Empecemos, hermanos, y dice, ahora bien, no parece, nos hace una pregunta, dice, ¿no parece claro que el sábado es de Dios y que es coetáneo y coextensivo con el mundo, que es sin limitación, que no hay un así diga el Señor que alguna vez fue o será abolido en el tiempo o en la eternidad? Veamos qué nos va a decir Éxodo 31, 16 y 17 para corroborar si es que nuestro Señor y una vez ya lo abolió o Él dejó un escrito de que lo va a abolir en el día futuro, si lo va a cambiar. En Éxodo 31, 16 nos dice, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Es lo que nos dice Éxodo 31, 16. Ahora el 17 nos dice, señal es para siempre, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. Y veamos qué nos va a decir también Isaías, hermanos, porque necesitamos estar firme en la palabra de nuestro Dios para que nosotros vayamos viendo de que nuestro Señor hasta ahorita en estos primeros versículos no nos ha dicho que alguna vez Él pensó en cambiar su día de descanso por el primer día. Y nos dice Isaías 66, 22. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y nos vamos al versículo 24 de Isaías 66. Y dice, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todos los hombres. Y también corroboremos qué nos dice Hebreos 4:4. Hebreos 4:4 dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó de todas sus obras y en el séptimo día. Ahora el 9, el versículo 9, hermano, por favor. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. En estos 3 libros de la Biblia, 2 del Antiguo Testamento y 1 del Nuevo, hasta ahorita nuestro Señor Jesucristo no nos ha dicho de que va a abolir su día. Y nos sigue diciendo el pionero. Pero volvamos y veamos el tema como hemos comenzado a la luz del argumento de Pablo a los romanos y colosenses. Ahorita vamos a ver lo que nos va a decir Colosense, ¿no? Porque aquí es donde todos los escritores sobre este tema, para el cambio, el derrocamiento del séptimo día sábado, intentan sacar sus fuertes argumentos. La segunda pregunta entonces es la siguiente. Veamos cuál es la pregunta que le hacen a nuestro pionero. La pregunta es, dice, ¿se ha abolido el sábado desde el séptimo día de la creación? Si es así, ¿cuándo y dónde está la prueba? Y es lo que vamos a investigar hoy, hermanos. Si es que hay alguna prueba de que el sábado fue abolido, o si el sábado va a ser cambiado por nuestro Señor Jesucristo el día de mañana. Porque aquí en Colosenses, pero sigamos leyendo lo que nos dice nuestro pionero. Dice, el texto ya mencionado está en Romanos 14, 5
y 6. Vayamos a la Biblia para ver qué es lo que nos va a decir Romanos 14, 5 y 6. Dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Qué nos dice ahora el versículo 6? El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios, ¿no? Y aquí nos dice, un hombre estima un día sobre otro, otro estima todos los días por igual. Que cada hombre sea persuadido en su propia mente. El que considera el día lo considera al Señor, y el que no considera el día al Señor no lo considera. Quiere decir el apóstol aquí que bajo la dispensación nueva o cristiana es una cuestión de indiferencia. ¿Qué día de la semana se guarda como sábado o si se guarda algún sábado? Era esa institución que al pueblo de Dios se le había ordenado llamar una delicia, día santo del Señor, honorable. Ahora puede ser estimada de una naturaleza tan carnal como para ser clasificada entre las cosas que Jesús quitó del camino clavándola en su cruz. Si es cierto, entonces Jesús de la misma manera lo ha abolido. Pero veamos qué nos va a decir Isaías 58, los últimos 8 versículos de Isaías 58, que vienen siendo Isaías 58, 7, que son del 7 al 14, donde termina Isaías 58. Veamos qué es lo que nos dice. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y al hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación. Levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del día de reposo tu pie para hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamaras delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Entonces, como vemos aquí, hermano, esa institución que Dios dejó, ¿ya fue abolida o fue hecho carnal, como lo dice aquí el apóstol Pablo? Dice, ¿era esa institución que el pueblo de Dios se le había ordenado llamar una delicia? Santo del Señor, honorable para ser estimada de una naturaleza tan carnal
como para ser clasificada entre las cosas que Jesús quitó, clavándolas en la cruz? Si esto es cierto, entonces Jesús de la misma manera ya hubiera abolido, como leímos los 8 últimos versículos del capítulo 58 de Isaías, y los versículos 2, 6 y 7 del capítulo 56 no tienen referencia a los gentiles desde la crucifixión. Y nos dice, oh Señor, ayúdanos correctamente a entender y dividir tu palabra. Dice, un poco de esto, se dice que Pablo está en Tesalónica predicando en los días de reposo. Lucas dice que esta era su manera, que fue, ¿por qué? Predicar en los días de reposo, no en los días uno o en el primer día. Si nos vamos a Hechos 17:2, veamos qué nos dice, qué es lo que hacía el apóstol Pablo. Dice, aconteció después, y Pablo dice, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Aquí están los 3 sábados que Pablo fue con ellos y discutió o dialogó con ellos la palabra de nuestro Señor. Dice, y allí predica a los judíos y griegos o a los gentiles 1 año y 6 meses cada sábado. Ahora bien, esto debe haber sido 78 en sucesión, o sea, 78 sábados. ¿Qué nos dice Hechos 18:4? Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, o discutía en la sinagoga todos los días sábado, y persuadía a judíos y griegos. Y veamos ahora qué nos dice el versículo 11. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Y dice, y nos hace otra pregunta. ¿Parece esto abolir el día de reposo? ¿Ya se ha dicho algo sobre el primer día? No hablaremos de eso ahora. ¿Por qué? Porque hasta ahorita no hay un versículo que nos diga, hermanos, de que ese día ya fue abolido. Todos los versículos que hemos presentado nos muestra que el sábado está vigente. Y como ya lo vimos en los versículos de Isaías y todo eso, que el sábado Dios nos lo dejó permanente, que no va a ser abolido, que es de generación en generación, y que así como los cielos nuevos y la tierra nueva, o sea, serán eternos, así también el sábado. Dice, y nos sigue diciendo el pionero, antes de esto estuvo en Antioquía, y cuando los judíos salieron de la sinagoga, los gentiles le suplicaron que les predicara estas palabras el próximo sábado y el día de reposo siguiente. Vino casi toda la ciudad para escuchar la palabra de Dios. Aquí hay una prueba de que los gentiles guardaban el sábado. Y este tema, este párrafo me gustó mucho, donde dice, ahora deseo colocar el otro texto fuerte que se adhiere tan extrañamente para abolir o cambiar este sábado junto a este. Y nos dice, en Hechos 13:42, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Y el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír
la palabra de Dios. Porque ¿cuánto no nos hemos juntado, hermanos, para escuchar esa palabra de Dios? Que a veces cuando estamos pasando momentos de tristeza, ahí encontramos alegría. Cuando estamos cansados espiritualmente, ahí encontramos descanso. En las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ahí encontramos consejos, encontramos bendiciones, encontramos todo lo que el ser humano necesita para el alma. En la palabra de nuestro Señor Jesucristo lo encontramos, hermanos. Pero veamos cuál es el texto que los que dicen que el sábado ha sido abolido. Veamos qué nos va a decir Colosenses, de donde ellos se aferran para decir que ese día, que el sábado ya fue abolido. En Colosenses 2, 14, 16 es de donde toman ellos el texto, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El 16 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Este tema es lo que ocupan las personas que dicen que el sábado ya fue abolido, que el sábado ya fue clavado en la cruz. Es el único versículo que ellos de ahí se aferran, que dicen, no, es que ya fue clavado en la cruz, porque como ya lo leímos, hermanos, y dice, tú puedes adorar a Dios cualquier día de la semana. Sí, cualquier día de la semana podemos darle gracias a nuestro Señor. Pero Él dejó establecido un solo día para santificarlo y glorificarlo, glorificar a nuestro Creador. Y ellos dicen, no, que tú puedes ir o glorificarlo en cualquier día, que el sábado ya fue completamente clavado en la cruz. Y nos sigue diciendo, ahora, aquí está uno de los fuertes argumentos de los que se adhieren todos aquellos que dicen que el séptimo día fue abolido en la crucifixión de nuestro Señor, mientras que, por otro lado, la gran masa del mundo cristiano, así llamado, el séptimo día sábado cesó aquí y en menos de 48 horas se hizo el cambio al primer día de la semana. O sea, como ellos de un momento a otro dicen, el sábado quedó abolido, ahora es el primer día de la semana, el día del Señor, el día del descanso para el Señor, es cuando dicen, oh, el sábado ya no es abolido, ya está abolido. Ahora vámonos con el día primero o el domingo, que es el primer día de la semana, es cuando tenemos que adorar a nuestro Señor Jesucristo. Pero hasta ahorita ningún versículo nos ha dicho que el día fue cambiado o abolido. Y nos sigue diciendo el pionero, hermanos. Dice, si miras la fecha en tus Biblias, aprenderás que este mismo apóstol había estado trabajando de esta manera como un mensajero especial para los gentiles. Entre 20 y 30 años desde que, como dices, el sábado fue cambiado o abolido, dice, y sin embargo, nunca pronunció una palabra con respecto a ningún otro día de la semana para ser apartado como un día santo o sábado. Dice, entiendo todos los argumentos sobre su trabajo en la sinagoga judía, en su sábado, porque estaban abiertos para la adoración en ese día. Pero el apóstol Pablo nunca predicó, o él no siempre predicó en sus sinagogas. Él dice que predicó el reino de Dios y trabajó en su propia casa, alquilada durante 2 años. También estableció una reunión diaria para disputar en la escuela de Tiranus
Eso lo podemos corroborar en Hechos 19:9, para que veamos que todo va conforme a las Sagradas Escrituras. Y lo que me gusta de los pioneros, hermanos, que cada vez que yo los leo, ellos van conforme a las Sagradas Escrituras. Ellos van basados a las Escrituras. Nos dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de un llamado tirano. Y este versículo también me gusta mucho, hermanos. ¿Por qué? Porque a veces nos van a separar de las congregaciones por estar predicando la verdad presente, por estar predicando de que no, de que el sábado no ha sido cambiado, que el sábado no ha sido abolido. Y tenemos que seguir el ejemplo que nos dejó el apóstol Pablo acá. Desde nuestros hogares podemos reunirnos con otros hermanos para adorar a nuestro Señor Jesucristo. Porque se ha mirado en muchos lugares que a muchos hermanos por ir tras la verdadera fe o tras la verdad presente sobre el mensaje de los tres ángeles, sobre el régimen alimenticio, que es el brazo derecho, como lo llama el pionero Jones, de que es el brazo derecho del mensaje de los tres ángeles. Cuando los predicamos en una congregación, nos hacen lo mismo que le hicieron al apóstol Pablo. Se enojan y ya no dejan exponer la palabra de nuestro Dios. Aunque ellos estén en el error, no te dejan exponerlo. ¿Y a qué te conlleva? A que sigamos el ejemplo que el apóstol Pablo nos dejó. Ir a nuestros hogares, ocupar los medios de comunicación que hay ahorita. Ahorita que podemos todavía ocuparlos, podemos seguir el ejemplo de Pablo. Predicar desde nuestros hogares, hermanos. No necesitamos congregarnos en una congregación donde no quieran escuchar la verdad presente, donde te corran. Porque para ellos es muy importante tu nombre en el libro del registro de ellos. Pero el verdadero creyente en la verdad presente tiene que aferrarse de que su nombre está escrito en los libros de la vida, no en los libros de una congregación, hermanos. Es lo que tenemos que ver, seguir ese ejemplo del apóstol Pablo. Yo cuando leo sobre el apóstol Pablo, yo digo, Señor, te doy gracias y me glorifico en ti, Padre, porque tú tenías un proyecto para mí, Señor, y lo estoy desarrollando por tu ayuda, porque sin mí yo no hubiera podido, Señor. Tú siempre tienes algo para cada hijo. Yo le doy gracias, porque a mis 48 años de edad, hace 15 días, nací de nuevo de las aguas bautismales, hermanos. Porque Dios tiene algo preparado para mí. Y yo cuando veo y leo las enseñanzas del apóstol Pablo, digo, Señor, tú puedes utilizarnos a nosotros, pero nosotros tenemos que entregarnos como lo hizo él. Sigamos leyendo. Dice, una vez más, dice, no he guardado nada que fuera provechoso para ti. Ahora bien, si el sábado hubiera sido cambiado o abolido, ¿no habría sido provechoso habérselos dicho? El apóstol Pablo está diciendo, si yo sé que el sábado ya se cambió, ¿por qué no decírtelo? Si la Biblia dice, o si el Señor me lo reveló que tiene que ser cambiado, ¿por qué no decírtelo si también es provechoso para ti? Pero él no lo ha dicho, ¿por qué? Porque no ha sido cambiado, hermanos. Dice, y te han enseñado públicamente y de casa en casa que el sábado fue cambiado, porque no he rehuido declaraos todo el consejo de Dios. Veamos qué nos va a decir Hechos 20:20. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, ahora el 27,
porque no he ruido a anunciaros todo el consejo de Dios. O sea que todo lo que el apóstol Pablo predicaba era consejo de Dios. No era consejo de nadie, sino de Dios por medio del Espíritu que instruía al apóstol Pablo. Y hasta aquí no hemos encontrado, hermanos, de que el sábado ha sido abolido. Porque el apóstol Pablo dice, si hubiera sido abolido, nuestro Señor por medio del Espíritu Santo me lo hubiera revelado. Y si es provechoso para mí, también es provechoso para ti saber que el sábado ya fue abolido. Pero él dice no, porque a mí no se me ha mostrado que ese día ha sido abolido. Y sigamos leyendo, hermanos. Dice, entonces está claro que les enseñó con el ejemplo que el sábado del Señor, Dios no fue abolido. Lucas dice que era costumbre o manera de Cristo enseñar en las sinagogas el día de reposo. Y eso lo encontramos en Lucas 4:16. Dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y ahí vemos que ahí leyó, ¿no? Dice, y descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba él los días de reposo. O sea que nuestro Señor Jesucristo también predicaba los sábados. Y ese ejemplo es el que seguía el apóstol Pablo. Y es el ejemplo que tenemos que seguir nosotros, hermanos. Ese mismo ejemplo que siguió Pablo, lo siguieron los pioneros. Y ahora lo tenemos que seguir nosotros como ellos lo dejaron escrito en sus libros. ¿Y qué nos dice Marcos? Marcos dice, y cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en su sinagoga. Y eso lo vemos en Marcos 6:2. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechas? O sea, y aquí volvemos a ver que él predicaba siempre los sábados en las sinagogas, ¿no? Y sigamos leyendo. Dice, ahora sí, Jesús estaba a punto de abolir o cambiar este sábado que pertenecía al primer código, la ley moral, y no al ceremonial. El segundo código que debía ser clavado en su cruz, o más bien, como dijo el ángel Gabriel a Daniel 9:27. ¿Qué nos dice Daniel 9:27? Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y aquí el pionero nos dice, el Cristo en medio de la semana hará el sacrificio y la oblación cesar, lo que significa que los sacrificios de ofrendas judías cesarían con su muerte. Aquí nos da a entender que lo que iba a ser clavado en la cruz no era la tabla de los 10 mandamientos, sino era el sacrificio que haría cesar el sacrificio. Porque si sabemos, eso lo hemos visto en el santuario, de que ahí era donde se llevaba el sacrificio, que tú ponías tu mano sobre el cordero y le pasabas tus pecados, y el sacerdote lo mataba y la sangre era derramada sobre el altar. Pero ese era el sacrificio que iba a ser clavado en la cruz, porque nuestro Señor Jesucristo iba a ser el cordero que iba a quitar el pecado del mundo. Esas tablas o esas leyes eran las que iban a quedar clavadas o quedaron clavadas en la cruz.
No la tabla de los 10 mandamientos, donde el cuarto mandamiento es el sábado. Esa tabla no fue clavada. Y eso lo vamos a ver más adelante. Que dónde es que quedó grabada la tabla de los 10 mandamientos. Y sigamos leyendo, hermanos. Dice, Jesús no asistió a ninguna de las ceremonias de los judíos, excepto la Pascua y las fiestas de los tabernáculos, porque dijo, no penséis que he venido a destruir la ley o a los profetas. No he venido a destruir, sino a cumplir. Dice, una jota o una tilde de ninguna manera pasará de la ley hasta que todo se cumpla. Por tanto, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos menores, se refería a los 10 mandamientos, sí, porque inmediatamente señala la tercera, no tomar el nombre de Dios en vano, y también tomó el sexto y séptimo mandamiento, el de no matar, ni cometer adulterio, y los llama lo más mínimo. Luego los otros que incluyen el cuarto, por supuesto, fueron mayores que estos, pero veamos y corroboremos si nuestro Señor Jesucristo lo dijo. Veamos qué dice Mateo 5:17. Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ahora el 19 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ahora el 21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. El 27 nos dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. El 23, hermano, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿sí puede poner el 24? Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tú. Nuestro Señor Jesucristo le llama pequeños, pero están en las dos piedras, los 10 mandamientos. Pero también nos enseña algo importante, hermanos, porque a veces vamos a la iglesia y sacamos nuestra ofrenda, nuestro diezmo, pero a nuestro hermano que está al lado, el que está enfrente o el que está atrás de nosotros, porque nos hizo una mala cara o porque nos dijo algo, nos sentimos. ¿Y qué nos enseña la palabra de nuestro Dios? Antes de depositar nuestra ofrenda, que nos reconciliemos con nuestro hermano, para que esa ofrenda sea grata a nuestro Señor Jesucristo. Porque si no, de nada vale o de nada valdrá, hermanos, nuestra ofrenda o nuestro diezmo que demos si no estamos bien con nuestro prójimo. Porque, ¿qué nos dice el mandamiento de nuestro Señor? También nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si tú no te reconcilias con tu hermano, quiere decir que que no te estás amando a ti mismo, porque no estás queriendo a tu hermano. Y estamos quebrantando una ley. Y de nada nos glorifica si vamos al templo y no estamos bien con nuestros hermanos. No estamos cumpliendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo. A veces uno dice, oh, pero es que son mandamientos pequeños. Pero son mandamientos, como lo dijo aquí, mandamientos pequeños, pero de gran importancia para nuestra salvación, hermanos. Sigamos leyendo. Dice, y no debían ser quebrantados ni pasar. Entonces el sábado permanece sin cambios. Aquí ya nos dice que el sábado ya permanece sin cambios. ¿Por qué? Porque no hemos encontrado ningún versículo que diga que el sábado ha sido abolido. Y los pocos versículos
que yo he leído, hermano, no hay ni un versículo que diga que el sábado ha sido abolido y o que se va a abolir de una fecha en adelante, porque no hay ni una profecía que diga que de tal tiempo, después de que acontezca algo, el sábado va a ser cambiado o va a ser abolido. No hay ninguna, hermanos. Y seguimos leyendo aquí del pionero. Dice, casi todos los escritores que he leído sobre el tema de abolir o cambiar el sábado del séptimo día, lo llaman el sábado judío. Ahora ya se están, como ya no pudieron encontrar versículos que digan que el sábado fue cambiado, ahora lo están llamando sábado judío. El enemigo ataca por muchas formas. Ahora, como no encontró ni un versículo que diga que el sábado ya fue abolido o que fue cambiado, ahora ¿qué dice? Ahora los vamos a atacar por los judíos, porque el sábado es judío. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo instituyó el sábado, ¿para quién lo instituyó? Para Adán, para el hombre. Porque en la creación, al primero que creó fue Adán y después a Eva. Y no había judíos en ese tiempo. Entonces el sábado no es del judío. Pero muchos que dicen que el sábado es abolido y como no pudieron encontrar un versículo, ahora vamos a decirles que el sábado no es de ellos, que el sábado es del judío. Pero veamos cómo nos los presenta el pionero José Beit acerca de esto, hermanos. Dice, de ahí su dificultad, dice, ¿cómo puede ser el sábado judío cuando fue establecido 2000 años antes de que hubiera un judío sobre la faz de la tierra? Y ciertamente 2500 años antes de que fuera incorporado en el Decálogo, o recreado y escrito en piedra por el dedo de Dios en el Sinaí. Dios llamó esto su sábado y Jesús dice que fue hecho para el hombre, no particularmente para los judíos. O sea, aquí el pionero nos sigue diciendo que ese sábado es para el hombre, para el gentil. Y nos sigue diciendo el pionero, dice, bueno, dice uno, ¿cuál es el significado de los textos que has citado donde habla de los sábados? Y esto se refiere a los sábados judíos. Dice respuesta, estos son los sábados judíos que les pertenecen como nación y están conectados con sus fiestas. Dice, Dios por Oseas hace esta distinción y dice, también haré cesar toda su alegría, sus días de fiesta, sus lunas nuevas y sus sábados y todas sus fiestas solemnes. Estas fiestas, estas lunas nuevas también fueron clavadas en la cruz, ahí donde fueron abolidas, porque nuestro Señor Jesucristo se lo reveló a Oseas. Les dijo, les haré cesar toda su alegría, todos sus sábados, todas sus fiestas. Esas fiestas fueron clavadas en la cruz. ¿Por qué? Porque ellos rompieron el pacto con nuestro Señor Jesucristo. No nuestro Señor Jesucristo con los judíos, sino ellos con nuestro Señor Jesucristo. Lo rompieron y lo perdieron. Perdieron esa bendición. Pero ahorita todos dicen el sábado judío. ¿Por qué? Porque nuestro Señor se los había dado a ellos para cuando eran los sacrificios, las fiestas solemnes, las lunas nuevas. Pero Él les dijo al profeta Oseas, les quitaré esa alegría, le haré cesar sus fiestas. Y nos sigue diciendo también el pionero, dice, estos pertenecen al texto citado y no al sábado de Dios. Dice, ¿pides la prueba? Si están pidiendo prueba, veamos qué dice Levítico 23:4. En Levítico 23:4 dice, estas son las fechas especiales para celebrar
las reuniones santas en honor del Señor y en las cuales deberán reunirse. O sea, aquí nos habla de que estas son fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Y nos dice, no, dice, estas son las fiestas del Señor que proclamaréis a su tiempo, todo en su día. Y eso lo vemos en Levítico 23:37. Y nos dice, no podemos desviarnos un poco. Si lo haces, será bajo tu propio riesgo. Los versículos 15 y 16 les dan un sábado de 50 días. El versículo 24 dice, habla a los hijos de Israel diciendo, en el séptimo mes del primer día del mes tendréis un sábado, un memorial de tocar trompetas, una santa convocación. Y nos sigue diciendo, dice, también en el 10º día del séptimo mes habrá un día de expiación. Será para vosotros un día de reposo. Y eso lo vemos en Levítico 27:32. Y nos sigue diciendo, también en el 15º del día del séptimo mes, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, celebraréis un banquete para el Señor. 7 días, el primero será sábado y el 8º día será sábado. Y Moisés declaró a los hijos de Israel las fiestas del Señor. Ahora bien, dice, aquí tenemos 4 clases de sábados judíos, también llamados fiestas del Señor, que se guardarán anualmente. Los primeros 50 días o 7 semanas, el sábado termina el tercer mes. El séptimo, en 3 meses y 24 días más, comienza el sábado. El segundo sábado, perdón. Dice, séptimo mes, primero. El siguiente, el 10º. El último, el 15º del mes. Entre los 2 primeros sábados hay un intervalo de 112 días. Los siguientes 2, 10 días. Y el siguiente, 5 días. Dice, ahora se puede ver de un vistazo que ninguno de estos sábados podría ser en el séptimo día más a menudo de lo que otra fiesta anual podría venir en ese día. Estos son los que Oseas llama sus sábados. Pablo los llama días santos, lunas nuevas y sábados. Y esto es lo que se dice que son. El primer día del séptimo mes es un sábado de luna nueva. El 10º es un sábado de descanso y santa convocación, un día de expiación. Y el 15º, una fiesta de sábados. Pide más evidencia de que estos son sábados judíos y que el sábado de Dios está separado de ellos. Aquí el pionero nos dice que estos sábados son los sábados judíos, que no son sábados de nuestro Señor. Estos sábados judíos son los que fueron abolidos o los que fueron clavados en la cruz. Porque como ya los vimos anteriormente, cuando se lo reveló al profeta Oseas, ¿qué les dijo? Les haré cesar sus fiestas solemnes. ¿Y qué día festejaban ellos sus fiestas solemnes? ¿Qué día festejaban ellos la luna nueva? ¿Qué día festejaban ellos el día de la expiación? Era en sábados. Y esos sábados son los que fueron clavados en la cruz, no el sábado del Señor. En Colosenses 2:14 nos dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándolas en la cruz. Esa acta de decreto, esos sábados son los que fueron clavados en la cruz, hermanos, no el sábado de nuestro Dios. Porque como ya lo vimos en el mensaje anterior,
El sábado es una señal perpetua, una señal para siempre entre Dios y nosotros, por generación y generación. Ese sábado no se ha abolido, el sábado que fue abolido y que quedó clavado en la cruz con la muerte de nuestro Señor Jesucristo es el sábado de los judíos. Y hasta aquí vamos viendo, hermanos, de que el sábado del Señor no ha sido clavado. Y los escritores que dicen que el sábado es ahora de los judíos, ese sábado sí ya quedó clavado o abolido en la cruz, cuando el Cordero Pascual fue clavado en la cruz, cuando fue crucificado, es cuando se abolió el sábado judío. Pero el sábado del cuarto mandamiento, este sigue vigente y seguirá vigente. Porque dice la palabra de Dios que de sábado en sábado y de mes en mes vendrá toda criatura a adorarle. Entonces, nuestro Señor Jesucristo no se puede contradecir y no puede Él decir algo o haberse equivocado con que los sábados ya fueron clavados. Y nos sigue diciendo el pionero. Ahora bien, así como sus días festivos comenzaban y terminaban con un sábado, así cuando sus fiestas dejaban de ser vinculantes para ellos, estos sábados también debían de hacerlo. Y todos fueron clavados en la cruz. Ahí lo vemos, como lo está diciendo el pionero, que los sábados fueron clavados en la cruz. Y dice el pionero, ahora pregunto, si hay una partícula de prueba de que el sábado del Señor está incluido en estos sábados y días festivos, no, porque esos sábados son sábados judíos, los que quedaron clavados en la cruz. Y nos dice, y nos hace una pregunta, dice, ¿quién entonces se atreve a unirlos o contradecir al Dios Altísimo y llamar a suyo el judío? O sea, ¿quién se atreve a decir que el sábado judío es el sábado que Dios nos dejó? Dice, ¿quién se atreve? Nadie se debe de atrever a decir que el sábado judío es el sábado que nuestro Señor nos dejó por señal perpetua. Nadie. Nadie se tiene que atrever a decir, oh, es que el sábado judío es la señal perpetua que hay entre Dios y nosotros. No, porque ese sábado judío ya fue clavado en la cruz, como lo dice aquí el pionero. Dice, y nos sigue diciendo, el suyo fue clavado en la cruz cuando Jesús murió. El sábado de los judíos, dice, fue clavado en la cruz cuando Jesús murió. Mientras que el del Señor es una señal eterna, un pacto perpetuo. Los judíos como nación rompieron su pacto. Jesús y sus discípulos estuvieron una semana, la última de las 70 semanas, es decir, 7 años, confirmando el nuevo pacto para otro pueblo, para los gentiles. Y dice, ahora pregunto, si este cambio de súbditos de judío a gentil anuló los mandamientos y la ley de Dios, o en otras palabras, abolió el cuarto mandamiento, no. Y Pablo dice, escrito no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas carnosas del corazón. Y lo vamos a corroborar en 2 de Corintios 3:3, para que veamos de que los pioneros se iban a la palabra más segura que tenemos, que es las Sagradas Escrituras, la Biblia. Y ahí nos dice en 2 de Corintios 3:3, dice, siendo manifiestos que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Qué nos quiere decir este versículo, hermanos?
de que en Hebreos 8:10 nos dice, la casa de Israel, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y será a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Hermanos, entonces, las tablas de los 10 mandamientos, ¿en dónde tienen que estar, hermanos? En nuestro corazón y nuestra mente, hermanos. Ahí es donde tenemos que tener esas tablas. No en tablas de piedra, sino dice en tablas carnosas, escritas no con tintas, sino con el Espíritu de Dios. Porque cuando tenemos el Espíritu de Dios, nos conlleva a guardar los 10 mandamientos desde el corazón, hermano, y en nuestra mente. Y es cuando tenemos el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos que seguir al pie de la letra los 10 mandamientos. No profanar su santo sábado. No decir que el sábado ya fue abolido. ¿Por qué? Porque esas tablas son carnosas en nuestros corazones. Y dice el pionero, y cuando escribe a los romanos, muestra a los gentiles son una ley en sí mismo. Él dice, muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, sus conciencias, siempre dándoles testimonios y sus pensamientos mezquinos mientras se acusan o excusan a unos a otros. ¿Cuándo será esto? Pregunta Pablo. En el día en que Dios juzgará los secretos de los hombres por Jesucristo según mi evangelio. Veamos qué nos dice Efesios 2:15 y 16. Efesios 2:15 nos dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, ¿no? Pablo en Efesios. Y nos sigue diciendo el pionero, dice, que claro que todo esto es el cambio. Los judíos por naturaleza tenían la ley dada en tablas de piedra, mientras que los gentiles tenían la ley de los mandamientos escrita en sus corazones. Pablo le dice a los efesios que era la ley de mandamiento contenida en ordenanza, no en tablas que fueron clavadas en la cruz. ¿Qué nos quiere decir aquí el pionero, hermanos? Que los judíos tenían las tablas, pero nosotros las tenemos en nuestros corazones. Ellos las tuvieron físicamente. Esas 10 mandamientos en las 2 tablas, los tenían físicamente. Como nosotros podemos, un ejemplo, como yo puedo tener mis lentes físicamente, así lo tenían ellos físicamente, las 2 tablas de piedras con los 10 mandamientos. Pero nosotros las tenemos en nuestros corazones. No las tenemos ya físicamente, las tenemos en nuestros corazones. Y por fe tenemos que obedecer esas 2 tablas. Y por fe creemos que esas 2 tablas están vigentes, que no han sido clavadas en la cruz. Y nos sigue diciendo el pionero, dice, si los 10 mandamientos, primero escritos por el dedo de Dios en piedra, y luego en el segundo pacto en tablas carnosas del corazón, son sombras, ¿puede alguien decir dónde encontraremos la sustancia? Somos respondido en Cristo. Bueno, escucha a Isaías, él dice que el Cristo magnificará la ley y la hará honorable. Una vez más pregunto, dice el pionero, ¿dónde estaba la necesidad
y la de nosotros? ¿Eran los 10 mandamientos escritos en nuestros corazones? Si no era para rendirle perfecta obediencia, si no guardamos el día en que Dios ha santificado, entonces quebrantamos no el menor, sino uno de los más grandes de sus mandamientos. Sin embargo, hay muchos otros textos relacionados con la ley presentados por el punto de vista opuesto para mostrar que la ley que respeta el sábado ha sido abolida. Dice, veamos algunos de ellos, pero esto será necesario en primer lugar hacer una clara distinción entre lo que comúnmente se llama. Ahora aquí el hermano Snow, al escribir sobre este tema hace aproximadamente un año en el jubileo estándar, pregunta, ¿con qué autoridad se hace esta distinción? Él dice que ni nuestro Señor ni sus apóstoles hicieron tal distinción cuando hablaban de la ley. Nunca usaban los términos moral o ceremonial, sino que siempre hablaban de ella como un todo, llamándole la ley. Y además dice, así dice el Señor para satisfacernos. Así lo digo. No tengo ninguna duda, pero miles se han detenido aquí. De hecho, ha sido para mí el punto más difícil de resolver en toda esta cuestión. Dice, ahora lleguemos a ello con justicia y veremos que los escritores del Antiguo y Nuevo Testamento siempre han mantenido la distinción, aunque en algunas partes puedan parecer un código de leyes. En el párrafo anterior nos dice que habían muchos que confundían o que confunden las leyes ceremoniales con la ley de Dios. Y hay otro libro de otro pionero donde él da a entender o explica que la ley de Gálatas cuando habla de la circuncisión o de la incircuncisión, ahí habla de las dos leyes. Pero tenemos que saber, hermanos, en qué momento ellos o nosotros en qué momentos podemos hablar de la ley ceremonial y de la ley de Dios. Porque tenemos que estar bíblicamente establecidos o confirmar con un versículo en qué momento hablaban de la ley de Moisés, que también Moisés escribió leyes que nuestro Señor Jesucristo les dio, pero fueron leyes ceremoniales que se le llamó el librito, que Moisés puso a un lado del arca del pacto, no lo puso adentro, como las dos tablas de piedra que nuestro Señor Jesucristo escribió por sus propios dedos de él. O sea, ahí hay dos diferentes leyes. La ley de nuestro Señor Jesucristo, que son las que son inmutables, las que nunca van a pasar, las que nunca van a ser abolidas. Las que fueron abolidas son las leyes de Moisés, que Moisés escribió, pero que nuestro Señor Jesucristo se las reveló para que Él las escribiera para el pueblo judío. Que Él las escribió, que muchos le llaman la ley del librito, pero Moisés nunca las puso adentro del arca del pacto. ¿Por qué? Porque esas eran las que fueron abolidas en el monte del Sinaí cuando nuestro Señor Jesucristo fue clavado en la cruz. Ahí es donde fue clavado las leyes ceremoniales y los pactos que nuestro Señor Jesucristo hizo con el pueblo judío, que el pueblo judío rompió ese pacto cuando ellos empezaron a encaminar a otra religión, cuando ellos empezaron a apostatar de nuestro Señor Jesucristo, es cuando ellos rompieron el pacto. Ahora a nosotros nos toca la tarea, hermanos, de exaltar el día del Señor, el día que nuestro Señor Jesucristo dejó establecido por señal perpetua entre el hombre y nuestro Señor Jesucristo. Es donde tenemos que exaltar ese santo día,
el día sábado, hermanos. Y para nuestro próximo tema daremos a conocer el derecho ceremonial y derecho moral, porque esas dos leyes son las que ellos confundían, o los que muchos han confundido, que son los pactos que fueron clavados en la cruz y de donde muchos se aferran o toman de que el sábado fue abolido, porque fueron leyes dadas por Dios. Y ese va a ser nuestro próximo tema. A lo mejor en 15 días lo estaremos presentando, hermanos, porque se vienen nuevos proyectos con el hermano Amado Miguel y nuevamente, hermanos, les hago la petición para que sigan orando por este pequeño ministerio que el hermano Miguel está iniciando y le pedimos las oraciones, les pido las oraciones por este servidor, hermano, que estoy iniciando en los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Y les hago la invitación nuevamente, hermanos, que vayamos a estudiar por nosotros mismos, que no nos quedemos con lo que nos dicen los predicadores, porque a veces somos humanos y nos equivocamos y tenemos que ir a investigar por nosotros mismos. ¿Para qué? Podamos nosotros también el día de mañana exponer la palabra de nuestro Señor Jesucristo a la luz de las Sagradas Escrituras y del don de profecía, hermanos. Hermanos, un gran saludo para todos y este fue el tema que se llamó hoy si ya fue abolido el sábado, y como vimos que el sábado no ha sido abolido, hermano, y no encontramos ningún versículo en las Sagradas Escrituras de que el sábado fue abolido o que va a ser abolido. Porque nos hizo la pregunta, dice, ¿ha sido abolido el sábado desde el séptimo día de la creación? Si es así, ¿cuándo y dónde está la prueba? ¿Encontramos pruebas, hermanos, de que el sábado fue abolido? No encontramos ninguna prueba, hermanos. Por lo tanto, es una señal perpetua entre Dios y nosotros, que el sábado no ha sido abolido, hermanos. Pues, hermanos, un fuerte saludo a cada uno y nos despedimos con una pequeña palabra de oración para darle la honra y la gloria a nuestro Dios por permitirnos llevar este mensaje, y posteriormente seguiremos preparándonos para seguir predicando la palabra de nuestro Dios, porque como dice Apocalipsis 14:6, id y predicar el mensaje de los tres ángeles a toda nación, tribu y lengua, hermanos. Y si somos seguidores de la verdad presente, si somos adventistas historicistas, tenemos que hacer lo que el Señor nos mandó hacer, que vayamos a predicar, que tengamos ese valor, hermanos, que no seamos atalayas mudos, porque como lo vemos en la Biblia, que nos dice muy feo que no seamos perros mudos, hermanos, y a nadie le gusta que le digan que somos perros mudos, hermanos. Seamos atalayas, seamos luz para los que están en tinieblas allá afuera en el mundo, hermanos. Sigamos luchando, sigamos instruyéndonos en la palabra de nuestro Dios para que sigamos adelante, porque si nuestro Señor Jesucristo no ha venido es porque nosotros estamos deteniendo esa venida, hermanos. Pero no podemos estar esperando la venida de nuestro Señor sin antes prepararnos para ese encuentro. Tenemos que estar preparados espiritualmente para ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y como dice el himno, y así poderlo ver cara a cara. A mí, en lo personal, hermanos, me estoy preparando para el día de mañana tener la gloria de ver a mi Señor cara a cara, como dice el himno. Y lo primero que yo le miraría serían donde cruzaron los clavos en sus manos y decir, Señor, gracias por redimirme, gracias por pagar mis pecados. Gracias, hermano, y bendiciones para todos, y nos despedimos en una oración. Amantísimo Dios,
Gracias, Padre, por estas palabras, Señor. Gracias, Señor, por instruirme en tus palabras, Señor. Te pido humildemente que me sigas guiando en tus caminos, que me sigas fortaleciendo con tu Espíritu Santo, Señor, para que así este humilde servidor se siga preparando para seguir proclamando tu venida, Señor. Porque sabemos que tu venida está a la puerta, Señor. Pero tú todavía tienes esa misericordia para con tus hijos. Porque todavía estás dándole tiempo a tus atalayas que se quiten ese nudo de los labios de las bocas, Señor, para que salgan a predicar tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, por todos aquellos que están predicando tu verdad presente por todo el mundo, Señor. Que tú seas con ellos, que los cuides, que los guíes, que tu Santo Espíritu los acompañe donde quiera que van, Señor. Porque ellos van a diferentes lugares, muchos tienen que caminar horas tras horas, Señor, para llevar tu verdadero evangelio, Señor, para llevar tu verdadera palabra como está escrito, como tú lo dejaste tal escrito en tus santas escrituras y como se lo revelaste a tu sierva del Señor, a la hermana Elena G. de Guay. Ayúdalo, Señor. También te pido por el hermano amado Miguel, Señor, que lo sigas instruyendo, que lo sigas ayudando, Señor, para que él así nos pueda instruir a nosotros, los que estamos en su pequeña congregación, Señor, para que sigamos aprendiendo de él, Señor, para que así él nos siga instruyendo a cada uno, Señor. Yo me siento bendecido porque él me está instruyendo en tus caminos, porque tú le has dado sabiduría, Señor, porque es mi hermano en la fe y mi hermano en la sangre, Señor. Te pido que siempre nos acompañes, que bendigas este pequeño ministerio que estamos iniciando aquí, Señor. Que todo lo que has puesto en el corazón de cada uno de los que estamos aquí, Señor, lo hagamos para glorificarte, Señor. No para glorificarnos nosotros, Señor, sino porque toda la honra y la gloria es para ti, Padre. Te pido, Señor, por todos aquellos que van a ver esta predicación más tarde, Señor, o los que lo están viendo, Señor, sé con ellos, bendícelos y que también ellos, igual que nosotros, Señor, exalten tu sábado, exalten tu día que tú dejaste por señal perpetua, Señor. Que tampoco se dejen llevar porque que les digan que es el sábado judío. No, Señor, el sábado judío fue el que fue clavado en la cruz, porque tu sábado está escrita no con tinta, Señor, sino con el Espíritu Santo en nuestros corazones. Ese es el sábado que nosotros tenemos que dar a conocer al mundo, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Bendícenos y bendice a cada uno de los que están aquí, Señor. Todo esto te lo pido en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Hasta luego, hermanos, y bendiciones en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vivo por Cristo, confiando en su amor, vida